bienvenidos nuevamente a este conversatorio del CICI, del Centro de Innovación y Ciudades Inteligentes de la Universidad de Guadalajara. Y hoy tenemos un invitado muy interesante porque vamos a platicar sobre el tema de fusión y ciencia de datos. Tenemos entonces a Raimundo Vázquez Hugo, que viene de la empresa Intel y además es uno de los estudiantes del doctorado en Tecnología de la Información, su servidor, Víctor Manuel Arias Rosillo. Y entonces vamos a preguntarle a nuestro invitado, Raimundo, ¿cómo iniciaste en ese tema de los datos, de la fusión, del mundo de la tecnología, un poco de tu trayectoria sobre lo que ha sido este tema que nos lleva hoy a estar aquí en esta discusión? Bueno, yo estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad Metropolitana, en Vidal Azcapotzalco, y terminando ahí inicié un programa de maestría en la Ciudad de México, y de ahí me vine aquí a la ciudad de Guadalajara a una empresa local donde hacíamos muchas cosas. Estuve ahí 20 años haciendo muchas cosas, desde ingeniería de producción, ingeniería de pruebas, la parte de al final diseñando tarjetas electrónicas y controladores para nuestros productos, y finalmente la parte de calidad de imagen. Cuando estaba como experto en calidad de imagen, inicié una maestría a distancia en Rochester, y un curso en particular, de los muchos que me gustaron, un curso en particular fue reconocimiento de patrones. Y ese fue para mí un parteaguas en lo que a mí me apasionó. Y después migré a otra empresa, en este caso Intel, y también como gerente de validación capturaba yo mucha información y había que hacer muchos análisis con muchos indicadores, y eso fue lo que me ha traído desde hace ya muchos años. Raimundo, como ingeniero, pues una de las premisas es que los ingenieros son creados para resolver problemas. Esa es como su misión en la vida. Pero luego dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y entonces, dentro de esto, en muchos de los sistemas que has trabajado, hay datos, a veces más, a veces menos, pero siempre hay como una métrica sobre la que se centra. ¿Cómo esto se conecta con el tema de datos de fusión? ¿Y en qué tamaños? Por ejemplo, hace 40 años, ¿de cuántos datos hablábamos? Y hoy, ¿cuál es el volumen de información que se maneja como para que podamos citarlo que es una ciencia de datos? Nosotros iniciamos, a partir de que entré a esta empresa aquí en Guadalajara, y lo primero que el director general nos propuso que desarrolláramos fueron nuestras métricas, y eran hojitas en papel donde íbamos graficando la producción, cuántos productos pasaban, cuántos fallaban, etcétera, etcétera. Poníamos nuestros límites de control, pero era todo manual, era en una hojita. Después vino VisiCalc o Lotus 1, 2, 3 y finalmente Excel, y empezamos a manejar muchos datos ahí. Sin embargo, la cantidad de datos que puede manejar Excel es limitada. Ya yo manejando un proyecto, teníamos ciclos de validación diaria, y cada ciclo arrojaba entre 110 y 120 mil registros de validación, y cada ciclo de validación eran alrededor de 20 días. Entonces yo tenía entre 3 o 4 millones de datos. Obviamente Excel ya no me funcionaba, y tuve que migrar a otro tipo de herramientas, ¿no? En donde yo pudiera hacer análisis a profundidad de cómo iba nuestra producción, cómo iban nuestros productos, qué áreas tenían las mayores fallas y qué áreas tenían las menos fallas, y entonces tratar de entender por qué, en base a esos datos, algunas áreas, algunos dominios de nuestra validación eran más exitosos que otros, y con eso tomar las decisiones más adecuadas para nuestros productos. Cierto, como para que un ciudadano pueda sentir tangible o alcanzable, la primera pregunta sería ¿cuántos registros soporta un Excel? Para unos puede ser mucho, pero en realidad para lo que producimos de información hoy puede ser poco, sobre lo que mencionabas de 24 millones de datos.
Sí, sí, creo que maneja, el dato que tengo es desde ya de algunos años, no sé si haya aumentado, ese era 1 millón, alrededor de 1 millón. Sin embargo, a partir de 500,000 datos, ya la hoja de Excel se vuelve muy lenta. Y se puede trabajar, pero ya es lenta. Se pueden hacer maravillas con Excel, ¿no? Yo adoro las tablas pivote, es como dicen los chavos, la neta del planeta. Puedes hacer análisis muy complejos, pero ya es una herramienta que no te permite hacer el mayor uso de mayores datos. Y ya para una siguiente inteligente estamos hablando de millones de datos. Entonces hay que buscar otro tipo de herramientas, ¿no?, que te permitan manejar esos millones de datos en forma eficiente. Y entonces, pues sí, efectivamente, para dar algunos ejemplos, los medidores de energía eléctrica están produciendo datos cada minuto o cada 10 minutos sobre la lectura de lo que está generando el consumo de una casa. Y si tenemos un área metropolitana como Guadalajara, donde hay entre 5.3 y 6 millones de habitantes, por lo menos una quinta parte viviendo y teniendo un medidor, pues es una cantidad que se vuelve ya prácticamente de 1 millón, 2 millones de lecturas que están haciendo cada minuto, que en 24 horas pues ya son varios millones, y si los acumulamos en meses y años, pues es un volumen grande. O el conteo de vehículos, donde tenemos una tasa vehicular de 2.5 millones de automóviles privados, por ejemplo, pues entonces, si estuviéramos contando las veces que pasan por cruceros, pues ya se vuelve un tema por minuto, en varios días, en un año, pues un volumen grande también de información. Estamos hablando de cantidades inmensas de información. Esos son casos extremos, yo diría. Simplemente si ustedes quieren analizar sus propios datos, por ejemplo en una plataforma de streaming, les permite bajar sus datos de cuántas canciones han estado escuchando durante un periodo de un año, van a ver que son muchas canciones. Y ya algunas herramientas de uso común ya no te permiten hacer por la lentitud, no por la capacidad que tienen, sino por la lentitud, hacer uso de esas herramientas, ¿no? Entonces tienes que buscar otro tipo de herramientas, ya hacerlos en la nube quizá, o hacerlos con otro tipo de herramienta que te permitan manejar la memoria interna de forma mucho más eficiente. Y entonces, en esto nos encontramos pues, ya en los conceptos que se habla de lagos de información, pero por ejemplo hablando de una ciudad, pues hay muchas fuentes que se pueden estar colectando, y entonces ahí es donde viene esta ciencia y este tema de la fusión, de buscar, reconstruir o obtener información que tal vez está perdida o no está muy visible, pero ahí está, si hacemos una integración con otros datos que se fusionan. ¿Podríamos abordar un poco? Sí, la fusión de datos viene a partir de que tienes fuentes de información de diferentes lados. Cuando tienes una información de un solo lado, estás hablando de quizá faltantes de información muy esporádica. Por ejemplo, si estás tomando la medición de la energía eléctrica, a lo mejor en un minuto la red se cayó o tuvo un problema y ese dato no aparece. Entonces hay formas de llenar ese dato. Hay muchas técnicas en ciencia de datos de cómo poner un valor estimado. Sin embargo, por ejemplo en el análisis de medios, donde tienes una encuesta por un lado, después tienes otra encuesta por otro lado, tienes dos fuentes de información sobre el mismo universo, ¿cómo fusionas esa información? Es decir, cómo estiman los datos faltantes de una encuesta con los datos faltantes de otra encuesta. Los datos que va a recibir una encuesta se llaman receptores, y obviamente los datos de la encuesta sobre la cual tú vas a estimar los datos se llaman donadores. Eso se llama en estadística imputación de datos. Y se conoce como imputación de datos, ciencia de datos, y el término más moderno es fusión de datos. Aunque fusión de datos tiene un alcance mucho mayor, cabe perfectamente y es un uso perfecto del término para este caso, cuando bloques enteros de datos han estado faltando en tu fuente de información. Y en la práctica lo podemos ver aplicado, por ejemplo, bueno, obviamente hay herramientas y tecnología que permiten entonces sobre volúmenes grandes de información trabajar todo esto para hacer que se funcione, solo que si queremos hacerlo tenemos que empezar a
incursionar en estas técnicas que son estadísticas, probabilísticas, como para determinar factores de error u otros temas. Y sobre todo, tenemos hoy un lago de información, si pudiéramos llamarlo así, que puede decirnos algo de las ciudades, que es el INEGI, como un ejemplo, y otros bancos que ha puesto también el gobierno del estado y algunas instituciones. ¿Qué tanto está esta parte del INEGI y dónde hay esos retos que alguien podría sacar provecho para poder entender mejor cómo funciona su ciudad? El INEGI es una mina de oro, yo diría, mina de diamantes. Ahí, si decimos que la información es valor, es algo muy valioso, el INEGI es nuestra mina de oro y no la hemos explotado como deberíamos. Es una pena. Tienen tal cantidad de información, yo lo veo impresionantemente rico el INEGI. Pero tiene sus encuestas por un lado y no todas las encuestas tienen toda la información que nosotros necesitamos. Y hay otras encuestas complementarias dentro del INEGI que tienen la información que nosotros necesitamos. Cómo hacer esa imputación de datos, cómo hacer esa función de datos es la parte interesante, de tal forma que podamos obtener mayor valor de la información y al final de cuentas hacer inferencias válidas de lo que queremos. Muy bien, pues ahora vamos a ver una serie de videos que preparó nuestro equipo de producción. Entonces Liza nos va a presentar a los que entrevistaron para ver su percepción y su alcance y entendimiento sobre este tema de emisión de datos. Adelante, Liza. Bueno, estos videos se hicieron enfocados en una entrevista sobre fusión y ciencia de datos. A los chicos que entrevistamos fueron de la escuela del CETIS, que están haciendo su servicio social y que se están especializando en programación. Y bueno, vamos a ver qué nos dijeron. ¿Qué te pareció la encuesta? Pues la encuesta estuvo bien, las preguntas eran claras, es un tema que yo ya había estudiado un poquito con antelación, así que más o menos supe qué responder. Muy bien. ¿Y qué opinas del tema? El tema me parece uno de los temas incluso más importantes que se pueden llegar a trabajar, ya que quien tiene la información y los datos en general es quien controla normalmente las cosas. Una ventaja de información en cualquier cosa siempre es muy beneficiaria. ¿Qué te pareció la encuesta? Me pareció muy buena, se me hizo interesante, práctica, las respuestas bien redactadas. Muy bien. ¿Y qué opinas del tema? Sí. Se me hizo un tema muy interesante. Desconozco ese tema, la ciencia de datos, pero se me hace que puede ayudar bastante en la implementación, en este caso del CICI y en muchas más áreas. ¿Cómo se te hizo la encuesta? Se me hizo muy padre, ya que gracias a la encuesta pudimos encontrar y pude darme cuenta de los proyectos que tienen en Smart City y la importancia que tienen ellos. Muy bien, ¿y qué opinas del tema? Que es un tema muy relevante, ya que me di cuenta que el Smart City, las ciudades inteligentes, nos ayudan mucho en la área de evolucionar como planeta, y más aparte nos ayuda en las instancias que pueda haber en el gobierno o a áreas naturales, para poder protegerlas o tener otros recursos necesarios. Muy bien, pues son muchachos de prepa, entonces son tecnólogos, pero de alguna manera es interesante que algunos no conocían mucho del tema y que se vuelve un potencial para que puedan subir después a ser grandes estrellas en esta temática. Bueno, pues ahora Santiago nos va a presentar resultados de encuestas que tenemos. Esta ocasión lo que hicimos fue hacer una encuesta, la cual la distribuimos con compañeros del campus y también aquí del mismo centro de innovación, y les hicimos preguntas relacionadas al tema de la fusión de datos y la ciencia y el uso de ellos. Para la primera pregunta, lo que preguntamos fue ¿qué es la ciencia de datos? En esta ocasión fue un completo uso de las respuestas en la aplicación de técnicas analíticas avanzadas y principios científicos para extraer información valiosa para otros conocimientos. En la segunda pregunta, lo que les preguntamos fue ¿cuánto crees que cuesta un proyecto de ciencia de datos? Esta es una pregunta muy interesante porque realmente quisimos magnificar qué tanto podría costar
realizar uno de estos proyectos. Y lo hicimos en una escala de unos 1000 a 100,000. La media fue de 44,000 a 50,000 mexicanos. Para la tercera pregunta, lo que les preguntamos ahora fue ¿qué es la fusión de datos? En este caso hubo dos respuestas y su mayor respuesta fue la fusión de datos es el proceso de integración de múltiples datos y conocimientos que representan el mismo objeto del mundo en una representación coherente, precisa y útil. Y el 10% respondió que es el uso de datos que las empresas utilizan para saber cuáles son tus gustos para poder vender mejor. Para la siguiente pregunta, lo que les preguntamos fue cómo podrían ayudar los proyectos de ciencia de datos en las Smart Cities. En este caso hubo más respuestas porque pensamos que podíamos poner en esta misma pregunta como respuestas que podrían ser apegadas al tema. En este caso el 20% respondió que favorece a los sectores de marketing y de las ventas. El 29% aumenta la seguridad de datos, el 16% ayuda a interpretar datos complejos, el 4.2% ayudando a espiar a los ciudadanos, 29.2% que facilita el proceso para el toma de decisiones. Y como última pregunta, lo que les preguntamos ahora fue que si participarías en un proyecto de ciencia de datos. El 80% respondió que sí y el 20% que no. Sobre todo lo que nos da estas gráficas es que nos da la respuesta de las personas a que les interesa el tema. Tal vez muchos de ellos no conocen acerca de él, pero están conscientes de que es un tópico que podría verse mucho en las personas. Después de la presentación que nos hizo Santiago, pues, y con Laisa también de los jóvenes que fueron entrevistados, ¿qué le dirías tú a los jóvenes para que se interesaran en hacer proyectos ligados con la ciencia de datos? Actualmente la protección de datos es inmensa y es un recurso renovable, no renovable, porque un dato tiene su periodicidad, entonces hay que renovarlo, pero ese dato ya, si no lo usamos en cierto tiempo, se pierde. Y hay que tener las habilidades técnicas para utilizar de la forma más eficiente y de la forma más ética. Hablaban de ahí de que sirve para espiar a los ciudadanos. Y sí, en un estado X, pudiera servir para espiar a la ciudadanía, a la sociedad. Sin embargo, yo creo que lo que debemos hacer es aplicar políticas públicas de protección de los datos, protección de la gente, de cómo se va a manejar su información y que, sobre todo, que la gente tenga el control sobre sus datos, para que entonces la gente se sienta segura al compartir su información y que no se sienta observada ni controlada por esos datos. Es algo que va a crecer mucho, es algo que necesitamos más gente, necesitamos gente joven que se dedica a eso. Y no necesariamente se necesitan grandes matemáticos, gente que conozca estadística. Las carreras actuales deberían tener más cursos de estadística. Cada vez, cada carrera, cada dominio de conocimiento va a ser impactado por el uso de más datos. Por lo tanto, todas, no nada más ingeniería, todas las carreras deben tener fuertes y muy sólidos cursos en estadística, de tal forma que cuando se apliquen las técnicas estadísticas sepan lo que están haciendo y no en forma ciega apliquen ciertas técnicas sin que conozcan cuál es el impacto en el resultado de las inferencias que van a obtener de esa imputación, de esa estimación que se están haciendo. Eso es muy importante, es una parte ética. Si yo hago una fusión de datos, tengo que decir, estoy fusionando estos datos y cuál es el método que yo estoy utilizando para la fusión de esos datos, de tal forma que la gente entienda que no son datos medidos, sino son datos estimados y que tienen un factor de inexactitud, de tal forma que puedan tener realmente tomar una decisión adecuada sobre esa información. Y sobre todo yo creo que lo importante es esa curiosidad de querer saber algo donde no se ve, es como una base, pero ¿qué otros tipos de habilidades son importantes, actitudes que deban de ir cultivando aquellos que quieran trabajar con información? Yo creo que curiosidad es la primera. ¿Por qué? Porque
la curiosidad me hace hacer una pregunta, la respondo y después me surgen 2 o 3 preguntas, pero yo tengo que tener las habilidades para poder utilizar, para buscar la información y segundo para obtener la respuesta. Entonces es un proceso que nunca acaba. Yo estudié estadística hace muchos años y lo que he estado aprendiendo cada año tengo que renovar mis conocimientos con nuevas herramientas de software, con nuevas herramientas de la estadística, nuevas herramientas, nuevos conceptos, viejos conceptos que se vuelven a aplicar con unos enfoques diferentes. Es algo que siempre está evolucionando y afortunadamente en este momento hay mucha fuente de información. Hablaba yo de estos servicios de streaming de música. Es sorprendente que al final del año te llega ¿qué escuchaste en el año 2021? Y de repente te sorprendes que una canción fue la que más escuchaste y dices, pues no tenía yo conciencia de que esta era la canción que yo más escuché. Por alguna razón la escuché, ¿no? Yo pensé que era esta otra, ¿no? Que está en 10º lugar. Eso también me permite hacer un conocimiento personal, pero lo que tratamos de hacer es conocer a la sociedad, entender a la sociedad y cómo estamos nosotros participando en ella. Eso nos da la ciencia de arte, a través de navegar y nadar en este mundo de lagos de información. Muy bien, pues es un tema que está para que siga mucho más el desarrollo y tendremos otras pláticas ya con un poco más de detalle y de profundidad, pero es algo que ustedes pueden practicar todos los días, la ciencia de datos a pequeña escala, y después se puede convertir en un reto cuando tengan mucha información que procesar, desde el tipo de máquinas, de computadoras, redes, todas las plataformas que necesitan para mover todo ese tipo de datos ya en volumen. Y entonces nos gustaría entregar de parte de todo el equipo de producción un diploma que lo va a dar Osvaldo. Doctor, le entrego este reconocimiento y agradecerle por haber asistido a uno de los conversatorios y pues nomás comentarle que su opinión y participación es muy importante para nosotros. Les agradezco al Centro de Innovación y Ciudades Inteligentes este pequeño reconocimiento para mi pequeña aportación de este día. Y de nuestro lado, pues invitarlos a seguir con nosotros en los próximos conversatorios que tendremos, que están muy interesantes y sobre todo, pues el objetivo es de dar a conocer qué es lo que hace que una ciudad sea inteligente y los diferentes actores y tecnologías que están conectados para que esto suceda. Muchas gracias. Buenas tardes.